¿De dónde surge la poesía? Hace varios meses estábamos con mi abuelo y con mi hermano regando fertilizante en unas planticas de café y resulta que los palitos estaban sembrados en una colina bastante inclinada y teníamos que avanzar casi sentados. Entonces a mi abuelo se le ocurrió la maravillosa idea de, mientras íbamos avanzando, correr las hojitas y las ramitas que habían alrededor del palito, ponerle un amanotado de fertilizante y volverlo a cubrir con las hojitas y con las ramitas para que después la lluvia hiciera su trabajo. Después de una tarde entera de estar en ese proceso de regar el fertilizante, volvimos a la casa y resulta que mis manos me ardían un montón. Mi abuelo y yo no habíamos utilizado guantes, mi hermano sí había utilizado unos guantes bastante gruesos y pues obviamente una gran diferencia entre las manos de mi abuelo y las mías es que él lleva una vida entera dedicándose al campo, amando el campo, y las mías con 25 años que tengo y con pocas idas a la finca, que me encantaría que fueran más, pero pues así es. Resulta que mis manos son muchísimo más frágiles. Mi abuelo tiene como una especie, como si la piel de la palma de sus manos fuese un poquitico más gruesa y resistiera un poquitico más por ese mismo trabajo que ha realizado. Las mías no son así y por eso mismo me ardían. Resulta que yo no entendía por qué me ardían tanto. Cuando me acerqué las manos a los ojos me di cuenta que tenía un montón, docenas de espinitas clavadas en las palmas. Me ardían muchísimo, muchísimo y cogí unas pincitas de mi abuela, me puse las gafas y decidí sentarme a sacarme las espinitas. Unas espinitas eran un poquitico más superficiales, otras estaban más profundas. Me demoré un montón en sacármelas, me dolía muchísimo porque en algunas tenía que hacer bastante fuerza para poder sacarlas, en otras la pincita no alcanzaba o no las alcanzaba a ver bien por más que tuviera puestas mis gafas. Entonces, digamos que fue un trabajo bastante agotador y más que me ardían y que las manos las utilizamos casi que para la mayoría de las cosas, o al menos yo, que me encanta pintar y me encanta hacer manualidades y cosas por el estilo, que me encanta escribir. Entonces, después de haberme sacado las espinitas me di cuenta que esa acción se asemeja mucho al proceso de escribir, escribir específicamente poesía, porque escribir poesía es eso, es ponerse las gafas, sacarse espinitas desde dentro, unas un poquito más superficiales y más fáciles de ver, otras bastante más profundas, más complejas. Y de alguna manera para mí la poesía surge en ese sentido, en las acciones cotidianas, en cómo esas pequeñas cosas que significan tanto para nosotros, que en este momento se vuelven recuerdos y que son recuerdos que compartimos de alguna manera, unos muy apegados a la realidad, un poco puestos tal cual fueron, y otros, digamos que los cambiamos un poquito, los maquillamos un poquito para que se vean como nosotros queremos. Y también es ese proceso de paciencia, porque sentarse a sacarse las espinitas requiere paciencia, y no solo las espinitas de las manos, sino las espinitas del alma. Y la poesía nos permite eso, sacarnos espinitas del alma. Yo soy Tatiana Osorio Parra y creo que así surge la poesía, al menos para mí. Esto es Poesía, Abuelo de Colibrí.